históricamente se había pensado que las mujeres necesitábamos estar enamoradas, por lo menos en otras épocas, para ir a un encuentro sexual. Pero esto no es infundado. No es 100% así, pero no es infundado. Nosotras las mujeres, como somos internas, las conexiones, digamos, que promueven o propician la excitación sexual de la mujer vienen desde adentro. Es decir, nosotras, la forma más directa para nosotras poder conectar con la sexualidad es a través de las emociones. Cuando a nosotras se nos estimula la parte emocional, la parte genital tiene una reacción directa, una reacción proporcional a la parte emocional. Mientras que el hombre no. Pero nosotras las mujeres, esa necesidad de unirnos con el otro que tenemos, el hombre la tiene representada desde su sexualidad, esa pulsión sexual que es natural en ellos y que no los hace para nada básicos, es simplemente su naturaleza y es la vía que utiliza la especie para preservarnos como seres humanos. Eh, ellos ya están allí, ¿no? Ese es su impulso sexual. Y nosotras las mujeres, esa necesidad de unirnos con el otro viene desde el corazón. Entonces, si nosotros imaginamos esta imagen, valga la redundancia, del hombre y la mujer desnudos, podríamos ver cómo pareceríamos como dos piezas de puzzle o de rompecabezas que se unen perfectamente, en el que la mujer en la parte del corazón encajaría, digámoslo así, perfectamente con el hombre y en la parte genital el hombre tendría como esa parte externa que encajaría perfectamente en la parte genital de la mujer. Entonces, estas son características que se ponen de manifiesto a la hora de nosotros poder ir al encuentro sexual con el otro. Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, el hombre quiera tener un encuentro con su pareja mujer y resulta que por su naturaleza no lo hacen por capricho, ni lo hacen porque no tengan consideración con nosotras, sino muchas veces por desconocimiento, porque no nos entendemos, y es precisamente el llamado y la propuesta que yo les traigo hoy desde la visión holística, y es que el hombre va quizás directamente a lo físico, a las caricias, y generalmente además directamente a nuestras partes íntimas, a nuestros genitales. Lo que para la mujer muchas veces resulta un poco invasivo y un poco, digamos, directo, mientras que nosotras esperaríamos que hubiese un poco más de relación en lo afectivo. Entonces aquí es donde yo aclaro este tema de que no necesariamente se trata de que la mujer tenga que estar enamorada, pero sí establecer, digamos, una conexión que no necesita tampoco de mucho, porque a veces esto podría sonar como que hay hombres a los que les suena como complicado. Y resulta que no, es simplemente quizás hacer una atención, quizás compartir algo personal con la mujer. A las mujeres nos encanta que los hombres nos hagan sentir parte de su realidad, parte de su día a día. Y esto sería como de alguna manera lo que propiciaría que la mujer tuviese un poco más de disposición a la hora de la sexualidad. Porque este precisamente es el desafío que enfrentamos el hombre y la mujer. Digamos, el hombre, para poder acercarse a la mujer, tiene que afrontar el desafío de conectar un poco con su parte emocional para poder conectar a la vez con la parte emocional de la mujer. Porque desde su naturaleza un poco más, digamos, menos afectiva, sería mucho más difícil conectar con ella. Pero entonces, para poder hacerlo, él tiene que conectar consigo mismo para poder, desde su conexión emocional, ver qué cosas puede hacer para acercarse a la parte emocional de la mujer. Pero esto no significa tampoco que le vamos a dejar toda la responsabilidad al hombre, mujeres. Nosotras las mujeres tenemos como gran desafío trabajar nuestra sexualidad también. Necesitamos conectarnos nosotras mismas un poco más con la sexualidad, reconciliarnos con el placer, trabajar nuestros prejuicios, trabajar nuestros tabúes y, digamos, empoderarnos, esta palabra que está tan de moda en estos tiempos, empoderarnos también de nuestra sexualidad. Entonces así podríamos ayudar un poco a tener este punto de encuentro mucho más cercano a ambos, porque la verdad es que para ir al encuentro sexual no partimos del mismo lugar, ni nos mueven las mismas motivaciones, ni estamos a la misma distancia del sexo.
porque como les decía, si habláramos del amor, por ejemplo, la mujer está mucho más cerca del amor, no porque nosotros sepamos amar mejor, porque también es un desafío para todos, ¿no? Sí, porque tenemos una conexión un poco más directa con las emociones y las mujeres tenemos la posibilidad o la capacidad emocional un poco más desarrollada de sentirnos tristes y decir estoy triste o tengo rabia o estoy melancólica. En cambio, el hombre es mucho más cerrado en eso, pero no es un capricho, responde a su naturaleza. Entonces, esto es, si habláramos del amor, ya nosotros estaríamos un pasito, digamos, más adelante o más cerca que el hombre del amor. Pero como estamos hablando hoy del deseo sexual, entonces al hablar del ámbito sexual, digamos que el hombre ya tiene ese pasito adelante. Entonces, ¿cuál sería el desafío? Que el hombre se retenga un poco, se conecte un poco más con sus emociones y que la mujer, digamos, se adelante un poquito y también conecte un poco más con su placer para poder ir ambos hacia ese encuentro de una manera un poco más armoniosa. Y como les decía, estas características de lo masculino y lo femenino no solamente modelan el comportamiento del hombre y de la mujer, también modelan, digamos, el tipo de sexualidad que vivimos. Porque en Occidente hemos aprendido una sexualidad de tipo masculina, incluyéndonos a nosotras las mujeres, que a pesar de que tengamos estas características de lo femenino un poquito más desarrolladas, igualmente hemos aprendido una sexualidad de tipo masculino. ¿Qué significa esto? Que la sexualidad que nosotros hemos aprendido es una sexualidad que tiene un objetivo. De hecho, cuando investigamos temas de cómo relacionarnos mejor sexualmente, es bastante común que encontremos recomendaciones que suelen ser como hay que darle más tiempo al preámbulo. Y yo digo, no es un preámbulo, tenemos que cambiar esos paradigmas. No es un preámbulo. Todo lo que hagamos antes del coito, antes de la penetración, forma parte del encuentro sexual. Pero como nuestra sexualidad está modelada desde lo masculino, entonces tenemos un objetivo en mente, porque acuérdense que anteriormente les comenté que lo masculino es de objetivo. Entonces, hemos aprendido esta sexualidad en la que vamos al encuentro con el objetivo de llegar al orgasmo. Y tendríamos que empezar ahora a transitar un camino que es paso a paso, no lo podemos lograr de la noche a la mañana porque son muchos los paradigmas que tendríamos que romper, pero bueno, es un buen momento de la crisis y de este momento donde estamos todos hacia adentro, de entonces llevarlo también a la parte sexual e ir aprendiendo una sexualidad más de tipo femenino. ¿Qué significaría esto? Que en lugar de que vayamos al encuentro sexual con el objetivo de llegar al orgasmo, tengamos como, entre comillas, objetivo disfrutar más el proceso. Es decir, vamos al encuentro sexual de una manera distinta, de una manera más exploratoria, de una manera más orientada a poder sentir. Porque otro de los factores que a veces nos separa de tener encuentros sexuales, digamos, diferentes, nuevos, es que hacemos siempre las mismas cosas. Y esto también contribuye a que se nos dificulte a veces o se apague un poco el deseo sexual. Porque si siempre hacemos las mismas cosas, ya conocemos lo que voy a sentir, entonces a veces somos humanos, a veces esto se vuelve un poco como aburrido, ¿no? Necesitamos un poco de la novedad, pero para poder incorporar novedad, necesitamos romper este paradigma de ir siempre por el objetivo y de ir a hacer siempre lo mismo para obtener la misma sensación por las mismas vías. Esto es todo un desafío, se dice así muy bonito, pero la verdad es que en la práctica es bastante desafiante.